Hoy continuamos con las predicaciones de las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a ver esta carta a la iglesia de Pérgamo. Carta a la iglesia de Pérgamo. La tercera iglesia, la tercera carta, la cual vamos a ver. Y escuchando en internet por ahí, leyendo algunas cosas, encontramos que mucha gente buscamos claves para ganar, claves de cómo ganar, y buscando esto y luego viendo cuántos resultados salían, me salieron 37.5 millones de respuestas de claves para ganar en algo. O sea, claves para ganar la lotería, claves para ganar el partido, claves para ganar músculo, claves para perder peso, pero esa es perder, no es ganar, pero también mucha gente la busca. Ahora, cuando alguien pierde peso, la primera pregunta que le hacemos es, ¿cómo le hiciste? ¿No? Y que pase las claves y los tips, y mira, yo le hago así, ya está. Y es bueno escuchar varios tips de alguien que ya venció en eso, amén. Bueno, Apocalipsis nos da claves para vencer, y las claves son dadas por alguien que ya venció, que es Cristo, amén. Él ya venció y nos da unas claves para nosotros también vencer. En específico, les da unas claves a las iglesias de cómo vencer. Hemos escuchado aquello de divide y vencerás también. Entonces, ¿funciona? Pues claro que sí. Entonces, algunos lo adoptan estos. Apocalipsis nos dice cómo vivir la vida cristiana. Nos dice, sí va a haber tribulación, sí va a haber tiempos difíciles, pero nos da unas claves para salir vencedores. Hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a escuchar sobre Pérgamo. Pérgamo, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Se los leo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La proposición para este mensaje es que por cuanto Cristo nos promete una relación estrecha con Él, en gloria, yo debo vencer en la dificultad. Debo vencer en la dificultad porque Cristo me promete una relación estrecha con Él en gloria. Cuando pensamos en la iglesia de Éfeso, hace algunas 2 predicaciones, resulta que en Éfeso la gente, la iglesia, doctrinalmente estaban muy bien. La enseñanza de la palabra de Dios estaba muy bien. Ellos tenían una buena enseñanza, pero dice que Cristo les decía que habían perdido su gran amor. La clave para ellos es mantener la pureza doctrinal, una sana enseñanza, sin perder el amor de Cristo. Esa es la clave para ganar con ellos. Después vimos la iglesia de Esmirna. Esta iglesia prácticamente era no temer a la persecución, ¿ok?
que el sufrimiento y el dolor no fuera tan grande que cambiara su conducta y su andar por Cristo, que no fueran llevados hacia el pecado. En la iglesia de Pérgamo, vamos a ver, les está llamando a la pureza. Sé pura. Tú como iglesia, tú como cuerpo de Cristo, debes de ser puro. Tu iglesia debes de ser pura. Y vamos allá, nos da 3 claves para ser vencedores en este mundo. La primer clave para vencer es perseverar en el terreno enemigo. ¿Por qué decimos esto? Perseverar. Porque es la primera clave. Vamos allá, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Y la introducción que Cristo escoge a continuación de aquí realmente es dura. Es dura. La persona, prácticamente está diciendo que la persona que comunica este mensaje es una persona que tiene una espada de 2 filos que está saliendo de su boca. Ahora, esto es de dar temor, esto es de dar miedo, pues sabemos que la persona que está juzgando tiene la capacidad de acabar contigo si no escuchas. Tiene la capacidad y el poder de juzgarte. Entendemos que esta espada de 2 filos es la palabra de Dios. Esto lo entendemos en otro pasaje, el cual nos dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando escuchamos este pasaje, lo tomamos muchas veces bajo un contexto positivo. Es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, va a cumplir su propósito. Y pues claro que sí, pero lo vemos bajo ese contexto positivo. La realidad es que el contexto de este pasaje está hablando de juicio, y que da temor. Sigue diciendo este versículo, la palabra es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repetimos, está hablando de juicio, o sea, que si tú crees que puedes esconder un pensamiento a Dios, esto es imposible. Que si tú crees que puedes esconder una mala intención de Cristo, estás totalmente equivocado. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que te va a partir, que va a abrir y va a ver las intenciones verdaderas de tu corazón al hacer las cosas. Esto realmente, no sé ustedes, pero esto da miedo, porque es de juicio. ¿Qué significa? Que si nosotros entendemos que somos pecadores, que cometemos pecado, que hacemos muchas cosas con malas intenciones, y entendemos que el que está enfrente de nosotros puede ver hasta lo más íntimo de nuestro corazón, nuestras intenciones, y revelarlas, es algo que da miedo, porque como somos pecadores, entendemos que todo lo de nosotros, no todo es puro, no todo es puro. El siguiente versículo dice, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es la ilustración de esto? La ilustración es que está una persona sentada en una silla sin nada que defenderse, está con el cuello hacia arriba, una espada de 2 filos para revelar las intenciones más profundas de los corazones de los pecadores. ¿No le da miedo? Esta persona que te está interrogando y que está así, lo primero que se me viene a la mente es que me va a decir, arrepiéntete o aquí se acaba todo. Pero la verdad es que si seguimos leyendo,
Él nos habla y nos da unas instrucciones, principalmente a la iglesia de Pérgamo, y lo primero que hace es animarlos. Versículo 13 de Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, yo sé que vives en un lugar difícil, un mundo gobernado por Satanás, y en medio de eso, sé que no has negado mi fe. Bien hecho, iglesia de Pérgamo. En medio de esa situación conozco tus obras y sé que no has negado mi fe. ¿Qué pasa con la iglesia de Pérgamo? Podemos leer algunos historiadores y ¿qué nos dicen? Nos dicen que Pérgamo era la capital de esa ciudad donde estaba, era una capital de mucha importancia. Ahora, al tener mucha importancia, grandes templos hacia ídolos serán construidos ahí. Templos hacia Zeus. Pérgamo fue la primera iglesia en donde el que no diera honor al César y no diera ahí, no lo confesara como el mayor de todos, podía ser sacrificado. Pérgamo era una ciudad orgullosa en su conocimiento. Ellos creían mucho en el conocimiento para sus dioses, todo eso lo escribían sobre pieles de animales, llamado pergamino, viniendo de esta ciudad, Pérgamo, y además de escribirlo esto, lo guardaban en sus bibliotecas y tenían, al parecer, la segunda mayor biblioteca de ese entonces. Y muchos comentaristas dicen que esa parte en el versículo donde dice, sé que moras donde está el trono de Satanás, nos comentan que seguramente es una referencia a ese gran templo de ese ídolo Zeus que tenían ahí. Sé que moras en donde la gente hace idolatría a esa gente, a Zeus. Sé que moras en donde hay que dar tributo a César, hay que adorarlo, pero en medio de todo eso te has mantenido fiel a mi nombre, fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Dice el versículo, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, tú has perseverado en la tribulación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Cuando estas situaciones pasan fuera de la iglesia, ¿cómo impacta dentro de la iglesia? Se los voy a poner así. Vean al hermano que está al lado de usted. Mire quién es. ¿Ya lo vio? Imagínese que mañana vienen con la persona que está al lado de usted y le piden que adore al César. Y su hermano fiel dice, no, al único que yo adoro es a Jehová, mi Dios. ¿Seguro? Sí, es el único. Y le quitan la vida. Y usted ya no vuelve a ver a esa persona. Y usted sabe que al día siguiente van a venir a preguntarle a usted para que adore al César. ¿Qué haría? No me conteste. ¿No es cierto que sería una gran tentación el decir, el negar la fe y el no creer en Cristo? ¿Me van a matar también? Jesús dice, yo sé que en medio de estas cosas tú has perseverado en mi nombre, en medio de este mundo lleno de pecado y no has abandonado mi fe. La primer clave que nos da Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo es que la persona que vence es la persona que persevera en Cristo. Es la persona que a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución y que gente está muriendo, ellos perseveran en la fe de Cristo. Ahora, ¿cómo aplicar este mensaje a nuestras vidas?
Es casi imposible, no lo voy a decir mejor imposible, pero es bien raro que suceda aquí en Guadalupe que gente muera por decir que cree en Cristo. Hay lugares en los que sí, pero ¿cómo podemos aplicarlo esto a nuestras vidas? No se asemeja, pero quizá alguna vez hemos pensado que me sería mejor si la gente no supiera que soy cristiano. Me sería mejor que mis vecinos, que mis amigos en la escuela, amigos, que mis compañeros de trabajo no supieran que soy cristiano, porque entonces tengo que vivir de acuerdo a Cristo y pues mejor no. Y negamos, escondemos la fe en Cristo. Si lo pudiéramos asemejar con nosotros, una milésima parte sería eso. ¿Y cuántos de nosotros es difícil? Ha sido difícil para nosotros llegar y profesar nuestra fe en el lugar en el que estemos. Vencedor es el que mantiene su fe a pesar de las tribulaciones y dificultades en el terreno enemigo. Y Jesús les dice a la gente de Pérgamo, yo sé y conozco, y en el contexto de que esa persona que está sentada con la espada en el cuello, lo primero que le dicen es, yo sé que mantienes mi fe. Y esa es la primer clave para vencer, y Pérgamo tiene palomita allí. La segunda clave para vencer es preservar la pureza del cuerpo de Cristo. Preservar la pureza del cuerpo de Cristo. Y de aquí el tema principal a la iglesia de Pérgamo, de sé pura. Y precisamente esta es la razón por la cual está con la espada en el cuello, porque el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Primero, Jesús no está diciendo, sé que ustedes están predicando idolatría, no está diciendo eso. Sé que ustedes están predicando falsa doctrina, falsa enseñanza, cosas que no son. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo es, tienes ahí, en medio tuyo, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, no está diciendo que una persona cristiana pueda negar a Dios y pueda un día adorar a Zeus, un día adorar al César y luego venir a Dios. No está diciendo eso, porque es imposible. Una persona que cree en Cristo, que lo ha nombrado Señor de su vida, no va a andar adorando a Zeus y no va a andar adorando al César. Está diciendo que tienes en medio tuyo a gente que hace esto, gente que practica esto. Y el pecado de la iglesia de Pérgamo es que los mantienes ahí y no los sacas. Ese es el pecado de la iglesia, que mantienen a gente que diciendo ser cristianos, adoran a Zeus, hacen idolatría, fornican y luego vienen a Dios. Ahora dice, ¿cuál era la falsa doctrina de Balaam y Balac que los menciona ahí? Usted puede ir a Números 22, a Números 25, lo puede leer en su casa, toda la historia de Balac. Se las platico un poquito. ¿Qué pasa con Balac y por qué lo compara? Ok, Balac, un rey, iba a pelear contra los israelitas, contra el pueblo de Dios. Pero este rey tenía temor, Balac tenía temor, porque él había visto que los israelitas habían salido de Egipto. Había escuchado de las plagas, había escuchado que cruzaron el Mar Rojo, que el mar se había tragado a los egipcios, y dice, ahora esas personas vienen contra mí. ¿Qué es lo que hace este rey? Contrata a un profeta, a un falso profeta llamado Balaam. No hay nada que el dinero no compre, ¿verdad?
estaba comprando un falso profeta y compró este falso profeta para que maldijera en contra de Israel y poderlos vencer. Resulta que llega Balaam dispuesto a maldecir al pueblo de Israel, y a la hora de maldecir, en lugar de salir maldición, dice la Biblia que sale bendición. Y dice el rey Balac: oye, espérame, Balaam, te pagué para que los maldijeras, no para que los bendijeras. ¿Qué está pasando? Y dice, bueno, no sabía qué contestar, y dice, bueno, Dios me ha dicho que diga esto y ya está. La razón verdadera es que Balaam había intentado bendecir, pero no había podido. Lo intentó hacer 4 veces y no pudo. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento y vemos que el falso profeta Balaam, y dices, pues ¿qué hizo Balaam? Si terminó dando bendición, no maldijo, ¿qué hizo? Resulta que hay un versículo más adelante, Números 31:16, y dice que después de que intentó maldecir y no hacerlo con éxito, dice que intentó otra estrategia. Y dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué es lo que estaba pasando? Este profeta le dijo, mira, si realmente quieres causar problemas con el pueblo de Dios, manda a ellas, manda a tus mujeres a que se casen con ellos. Y una vez que se casen con ellos, van a adorar a Jehová, ¿está bien? Pero van a adorar a tus dioses, a la manera que ellos adoran. ¿Cuál era esa manera? Sacrificando comida a los ídolos y fornicando en frente de sus dioses. La palabra de Dios dice que así fue y hubo mortandad en la congregación. Jesucristo hace una comparación de esto de Balaam y Balac con la gente de Pérgamo. Y dice que así como ellos sacrificaban comida a los ídolos y después iban con Jehová, está diciendo que la iglesia de Pérgamo estaba haciendo lo mismo. Practicaban idolatría, comían comida ofrecida a los ídolos y luego fornicaban. Ahora, que esto de la comida, Pablo nos dice en 1 Corintios 8, y nos dice que podemos comer de cualquier comida, si damos gracias a Dios, los bendecimos, podemos comer. Lo diferente acá es que acá era un acto completo de idolatría, en donde la comida era sacrificada a los ídolos, y lo que hacía Balaam era tratar de fusionar la idolatría con la adoración a Jehová. Y sabemos que esto Jehová lo aborrece. Lo aborrece. Ahora, ningún cristiano en su sano juicio, ningún cristiano que ha confesado a Cristo como el Señor de su vida, va a andar haciendo idolatría y después va a venir a Jehová. No lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Resulta que en la congregación de Pérgamo había gente en medio de ellos que practicaba idolatría y luego venía a adorar a Jehová. Y luego los hermanos orgullosos los abrazaban y les decían, este hermano pobrecito necesita de Dios, seguramente es perseguido por la persecución, caían aquí y los abrazaban en amor. Pero Dios dice que esto no debería ser así, y este era el problema de la iglesia de Pérgamo, que abrazaban a personas que idolatraban a Zeus y al César, y luego venían y se metían a la congregación. En 1 Corintios 5:11, Pablo menciona algo así a la iglesia de Corinto y les dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario
o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. El punto aquí es que vamos a convivir con gente que comete fornicación. Y tú vas a la facultad, en la cafetería te metes y te pones a comer, hay gente que comete fornicación. Tú estás en tu trabajo, en el comedor, hay gente que comete adulterio. Hay gente que adora a sus ídolos, a sus imágenes, que tiene imágenes. Vamos a comer con ese tipo de gente. Y lo hacemos para que conozcan de Cristo a través de nosotros, para mostrarles el Evangelio a través de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia de Pérgamo? Lo que pasa es que había gente que llamándose cristiano, hacía estas cosas. Algo que quiero dejar bien importante es que la persona con la cual no puedes comer, es que la persona que se dice cristiano es un adúltero, fornica y no quiere arrepentirse. Con ese ni aún comáis. La exhortación es para esos que se llaman hermanos, practican estas cosas y no se arrepienten. El pecado es que la iglesia los abrazaba a ellos. Y Dios dice que no los tienes que abrazar. Dice que a esos los tienes que sacar de en medio. Y es entonces donde debes de mantener el cuerpo de Cristo puro, puro. Si vamos a salir vencedores, debemos mantener el cuerpo de Cristo puro en santidad, en doctrina y no abrazar a estas personas. Vamos a recordar lo que pasaba en Éfeso. Si recordamos lo que pasaba en Éfeso, es que ellos sacaban a los que enseñaban falsas doctrinas. Ellos se preocupaban por la doctrina, pero les dice Cristo, ustedes han perdido su primer amor. Y tú dices, espérate, entonces doctrina o amor. Llegamos a Pérgamo y lo que pasa en Pérgamo es que ellos, en el afán de revivir su amor para con todos, se han olvidado de la doctrina, de enseñar lo que Dios dice. No es enseñar doctrina sin amor, no es abrazar a todos y sacar la doctrina. Lo que está diciendo aquí es que debe haber buena enseñanza, buena doctrina al 100%, pero debe haber amor también al 100%. Buena enseñanza y mucho amor. La idea no es que dices, pecador, corta cabeza y vámonos, sácalo de la iglesia. Este es un pecador, ha fornicado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si cometió fornicación, si ha cometido adulterio, le exhortas en amor para que se arrepienta. Pero le exhortas en amor, no lo sacas, ni le cortas la cabeza. Si esa persona no se ha arrepentido y no quiere arrepentirse, entonces se saca de la iglesia. Hay personas que ven que alguien comete ahí fornicación y a la primera, vámonos a las autoridades y vámonos y le quieren echar ahí a todo mundo, menos al arrepentimiento. Lo primero que tienes que hacer es ir con esa persona y buscar arrepentimiento. Si no lo encuentras, ahora sí, lo sacas. Ahora, ¿por qué lo sacamos? Y quiero ahondar en esto del arrepentimiento. Aquí precisamente es donde radica la expulsión de las personas en las iglesias. Hay iglesias, y Dios nos libre de eso, que persona que comete pecado lo sacan de la iglesia. Es que adulterio, fornicación, Dios lo desecha, claro que sí, lo desecha, lo sacamos, lo desecha, pero Dios también dice que busques arrepentimiento en ella.
Si no lo ha, si la persona busca se arrepiente, gloria a Dios, una iglesia pura. No se arrepiente, tienes que sacarla. Y una iglesia pura. Pero no cambiar ese orden. Dios lo ha dejado ahí establecido. Algo parecido, Mateo 18, cuando una persona peca contra ti, ¿qué tienes? ¿Expulsarla de la iglesia? No, tienes que ir tú primero con ella. Y entonces, ahora, ¿cuál es el propósito de sacarlos de la iglesia? Una vez que los sacas de la iglesia, no nos toca a nosotros decir si son salvos o no. Pero una vez que los sacas de la iglesia, si es una persona creyente en Cristo, se va a arrepentir. Eso es para que se arrepienta y regrese. ¿Y cuál es nuestra parte? Abrirle los brazos al pecador arrepentido. ¿Qué pasa si se saca a esa persona? ¿Cuál es la otra posibilidad? Que no se arrepienta. Y Dios nos manda a sacar a esas personas que llamándose cristianos no se arrepienten, y entonces hay que sacarlas. El pecado de la iglesia de Pérgamo es que abrazaban a estas personas. Les daban puro amor y no les daban la enseñanza de Cristo, de que se arrepintieran. Precisamente de aquí viene el tema de esta predicación. Sé pura. Sé pura. Ahora, ¿esto es fácil? ¿Ir con una persona a mostrarle que está equivocada? Es bien difícil. ¿Y a quién le toca esa responsabilidad? ¿Solamente al pastor? ¿Solamente el pastor va a ir cuando sabemos que alguien está cometiendo este tipo de pecado y nos quedamos callados? Estamos siendo desobedientes a mantener la pureza del cuerpo de Cristo. Es un trabajo que tenemos que hacer todos. Ahora, repito, esto es bien difícil, pero en el versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y dice, pelearé contra ellos, no dice pelearé contra ti. Implícitamente, tú por desobediente, yo por desobediente, va a haber disciplina. Pero dice que vendrá contra ellos, contra los que no son de su cuerpo, y peleará contra ellos. Pero la instrucción de sacarlos, ¿de quién es? De la iglesia. La instrucción de mantener pura la iglesia es de cada miembro que está aquí. Si no hay arrepentimiento. Decía que esto no es sencillo, y ya para terminar, la primera clave es perseverar en la fe. Que en medio de este mundo y de esta maldad, nuestra fe no sea movida. La segunda clave es preservar el cuerpo de Cristo en pureza. Y como esto no es fácil, la tercera clave es pensar en las promesas de Dios. Es lo único que te va a hacer ir con la persona que está al lado tuyo cometiendo idolatría o fornicación, homosexualidad, adulterio, y animarla al arrepentimiento. El versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En estas tres promesas que vienen aquí, hay varias perspectivas desde donde verlas. El final es el mismo. El final es el mismo. Y esto es lo sano de esto. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y nos habla de que al que venciere, al que hiciera estas cosas,
El que venciere hasta el final tendrá de la provisión de Dios. Pero dice del maná escondido, así como lo dice en Éxodo, la provisión de Dios y cómo se usaba. Pero dice del maná escondido. La Biblia nos dice que el sumo sacerdote escondió del maná, el maná lo escondió dentro del arca en un lugar especial. Entonces el que venciere tendrá provisión de Dios en un lugar especial. ¿Y cuál es el punto de aquí? Pues que vamos a estar en una relación estrecha con Él. Sea una, sea otra, nos lleva a lo mismo. La segunda cosa que nos dice es que le daré una piedrecita blanca, y a través de la Biblia vemos que esa piedrecita blanca se usaba para varias cosas. En alguna ocasión se usaba para aquellos que vencieren en una carrera, les daban una piedrecita, la cual les daba un pase para un evento íntimo de solo los que vencieren. También se usa esta piedrecita blanca para dar un voto y nombrar cuando alguien es culpable o inocente. Una piedrecita negra decía que era culpable, una piedrecita blanca decía que era inocente. Al que venciere, Dios le promete darle una piedrecita blanca. Cualquiera que fuera el que hiciera estas cosas tendrá el favor de Dios. Y la última dice, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Y en Apocalipsis nos habla de que algún día, de que Cristo tiene un nombre que nadie conoce y que será revelado en gloria. Y a los que vencieren les será revelado ese nombre, el nombre de Cristo. Hay otros que dicen que no es el nombre de Cristo, sino que es un nombre especial para nosotros, el cual Cristo nos da un nombre especial que solo Él y nosotros conocemos. Y habla de una relación, otra vez, una relación íntima con el que venciere en estas cosas. Así como esos mejores amigos que solo se hablan ellos de la manera que solo ellos conocen, o ese saludo íntimo que tienen, no importa cuál signifique, lo que sí significa es que el que venciere tendremos una relación estrecha con Dios. ¿Usted anhela esto? ¿Usted anhela vencer? Va a ser difícil en medio de este mundo de maldad, en donde dentro de las iglesias se mezcla gente. Cristo nos llama a salir vencedores pensando en las promesas que Él nos tiene. Amén. Vamos a orar.